día. Mucho más que éxitos. Todo el día. La 100 pone música. ¿Cómo están? Otra vez los estamos invitando a esta conversación en primera persona, a desempolvar la agenda de los temas diarios y a ocuparnos de reflexionar entre todos sobre nuestra realidad, sobre los temas que nos preocupan o que preocupan a nuestros vecinos. Sin dudas, uno de los temas más preocupantes en la comunidad de Bragado, de acuerdo a las encuestas, de acuerdo al sondeo que incluso nosotros como ciudadanos podemos hacer con nuestros vecinos, tiene que ver con las viviendas. Y si nos remontamos a hace unos años atrás, cuando el actual intendente Vicente Gatica se presentaba a las elecciones que terminaron llevándolo a la intendencia municipal, estamos hablando del año 2015, era el propio intendente actual el que decía, siendo candidato, que uno de los pilares fundamentales de su gobierno tenía que ver con esa necesidad, que todos coincidimos ahí en Bragado, que era hacer viviendas. No solamente hacer viviendas, sino terminar las viviendas que quedaron truncas de la gestión anterior. Bueno, a esas quiero referirme y a esas promesas. Pasaron los años, 6 años en realidad, y las viviendas no solamente no se terminaron aquellas que se prometieron terminar, sino que no hubo viviendas nuevas ofrecidas por la gestión de Vicente Gatica a la cantidad impresionante de gente que necesita un techo propio, lo que todos seguramente anhelamos. Las viviendas que quedaron de la gestión anterior se anunciaron en cerca de 10 oportunidades. Muchas de esas oportunidades tuvieron que ver cuando había reclamos de los vecinos o en realidad cuando estábamos cerca de elecciones. Es así, se puede comprobar si damos lectura a los archivos de los medios locales. Pero lo concreto, lo cierto, es que esas viviendas que están allí, cercanas al barrio El Complejo, en la zona del Nuevo Horizonte también, nunca fueron terminadas. Están abandonadas. En varias oportunidades hay gente que ha entrado a esas viviendas buscando un techo. Gente, estamos hablando de matrimonios, jóvenes con niños, que han sido sacados por la policía, que tal vez advirtieron los vecinos incluso de robos, de saqueos, de destrucción. El estado de ese lugar realmente es de abandono. La última vez que escuchamos a la gestión de gobierno anunciar la terminación de esas viviendas fue a fin de año. El propio secretario de Obras Públicas, Fabio Bolini, volvió a decir que las viviendas iban a terminarse. Nada pasó. Hace unos días, algunos vecinos alertaron a los medios de comunicación e incluso publicaron en las redes sociales que habían visto movimientos allí en el predio donde están esas casas sin terminar, de retiro de algunos elementos. Bueno, en estos días, en estas horas, desde la municipalidad se ha dicho, en realidad desde la Secretaría de Obras Públicas, se ha dicho que la empresa encargada de esas viviendas habría manifestado que tenía que retirar algunas cosas porque iba a hacer trabajos en otro lugar. Lo cierto, lo concreto, lo que nos importa es que las viviendas no se terminaron y que no hay una claridad en el horizonte como para saber cuándo van a terminarse. Y que el tema de las viviendas es tan importante que diariamente vemos en las redes sociales personas que piden a otras la posibilidad de alquilar a bajo precio porque tienen niños y porque necesitan un techo.
es decir, que sigue siendo una necesidad prioritaria en la ciudad. Y tal vez usted me dice, si está en su casa, bueno, yo tengo mi casa, yo alquilo, yo ese problema lo tengo solucionado. Sí, puede ser. Pero cuando hablamos de empatía, hablamos de mirar al otro, de mirar a un costado. Y además, qué mejor que vivir en una comunidad donde la mayoría de la gente, algunas cuestiones básicas, las pueda tener resueltas. Sobre todo, cuando parte de estar expectantes ante algo que promete el Estado. Porque no estamos hablando de regalarle viviendas a nadie. Estamos hablando de viviendas sociales o de viviendas por un sistema de cooperativa que sean accesibles para aquellos que pueden pagar una cuota. Cerca del tratamiento del presupuesto en el Consejo Deliberante, en realidad unos días antes de ese tratamiento, hubo una serie de notas periodísticas donde la hija del señor intendente municipal, que es la secretaria de un área que tiene que ver con lo socio y lo medioambiental, que también tiene dentro de su incumbencia las viviendas, anunció que el Estado iba a trabajar este año en la vuelta a un plan de viviendas por un fondo municipal, FOMUVI, Fondo Municipal de Viviendas, para lo cual iba a invertir dinero que incluso iba a venir del Estado provincial, para la concreción de este sistema y bueno, y que así los vecinos que lo deseen y que puedan estén posibilitados de acceder a esta especie de posibilidad de la casa propia en cuotas fijas y a una suma que pueda pagar los salarios hoy en día. Ojalá se concrete, porque eso se anunció, pero después no se supo más nada. Es como que nadie hablara de algunos temas que son importantes. Y el tema de las viviendas es importante y es un gran reclamo. Y para ese fondo se le pidió a la gente que se anote por internet. Pero hace 6 años atrás se le pidió a la gente que se anote en desarrollo social. Y hace 2 años atrás se les pidió nuevamente que lleven los papeles y se anoten. A veces, estas cosas que no se concretan generan en la población ese malestar colectivo, esa molestia y a su vez esa pena social. Esto de no tener la posibilidad de seguir creyendo. Y no es bueno, porque lo interesante, lo importante, es que nos marquen tiempos y que aparezcan las concreciones. De esto se trata nuestra invitación, diaria, cotidiana, de pensar la agenda, esa agenda, un poquitito más allá de la que tradicionalmente nos muestran todos los medios. Instalar otros temas, pensar otros temas, es un buen ejercicio entre nosotros. Lo seguimos charlando y ustedes me pueden leer en www.bragadonoticias.com.ar. Y en el próximo encuentro seguimos charlando, sacándole polvo a esta agenda local, acá, en primera persona. Todo el día. Mucho más que éxitos. Todo el día. La 100 pone música.